¿Alguna vez se han preguntado quién es el verdadero dueño de una empresa? Y no hablo de la persona que firma como director general, sino de la persona de carne y hueso que al final recibe los beneficios o, sin estar en el organigrama, toma las decisiones cruciales. Hoy vamos a explorar una figura legal que busca responder justo a eso, el beneficiario controlador. Un concepto que la verdad ha puesto de cabeza a contadores, abogados y empresarios por igual, y con muy buena razón, como ya vamos a ver. Totalmente. Tenemos aquí un documento muy completo que explica de dónde viene, a quién le aplica y sobre todo las consecuencias. Millonarias por hacerse de la vista gorda. Nuestra misión es desglosarlo para entender por qué este tema, que suena tan técnico, ¿no?, es hoy una de las obligaciones más críticas para cualquier empresa en México. Y es clave empezar por ahí. Esto no es un invento del SAT para complicarnos la existencia. Es la respuesta de México a una presión global por la transparencia. Una ola que se levantó por escándalos de talla mundial que expusieron cómo se usaban estructuras corporativas increíblemente complejas para ocultar fortunas. Ok, empecemos por ahí. Si no nació aquí, ¿de dónde viene esta idea de meterse hasta la cocina de las empresas? El origen es totalmente internacional. Viene de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. Pensemos en ellos como el policía global contra el dinero sucio. Es un organismo que establece los estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Su único trabajo es seguir el rastro del dinero, que no acabe donde no debe. Exactamente. El problema que el GAFI lleva décadas tratando de resolver es el uso de lo que llamamos empresas fachada. O estas estructuras de muñecas rusas, ¿sabes? Donde una compañía es dueña de otra, que a su vez es dueña de otra en un paraíso fiscal. El objetivo final es que sea imposible saber quién es la persona real que está moviendo los hilos. Y aquí es donde nuestro material de análisis se pone muy interesante. Menciona que escándalos como los Panama Papers fueron un catalizador. Pero, a ver, ¿cómo es que un evento así, una filtración en Panamá, termina presionando a una empresa en Monterrey para que cambie sus procesos? Esa es la conexión crucial. Los Panama Papers sacaron a la luz los trapos sucios de políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo. El escándalo fue tan masivo que la presión social y política sobre los gobiernos fue inmensa. El GAFI, que ya impulsaba esta agenda, encontró el momento perfecto para decirles a sus países miembros, incluido México, se acabó el juego, necesitan tomarse esto en serio. O sea, un escándalo internacional es la razón directa por la que el dueño de una pyme en México ahora tiene este nuevo dolor de cabeza. Es la causa directa. Y aunque ya había ideas parecidas en algunas leyes, la obligación masiva para todos se formalizó con la reforma fiscal de 2022. Ahí fue cuando esta figura se metió de lleno en el Código Fiscal de la Federación, convirtiéndola en una obligación tan seria como pagar impuestos. Bien, entonces, hablemos de la figura en sí. ¿Quién es exactamente esta persona? Hablamos del accionista mayoritario, del que tiene el 51%. No necesariamente. Y ese es uno de los puntos más importantes. La ley es muy astuta, busca ir más allá del simple papel de propiedad. El artículo 32b quater del Código Fiscal establece primero que nada que el beneficiario controlador siempre tiene que ser una persona física, una persona de carne y hueso. Se acabaron las muñecas rusas corporativas. La autoridad quiere un nombre y un apellido. Justo. Quieren llegar al final de la cadena. Y para identificar a esa persona, la ley te da 3 caminos o criterios. No necesitas cumplir los 3. Con que encajes en uno, ya lo eres. A ver, ¿cuáles son esos 3 caminos? El primero es el más obvio. Es el criterio por beneficio. Se refiere a la persona que directamente o a través de otros, se queda con la lana. Es quien obtiene el beneficio real de la empresa. Puede que no figure en ningún lado, pero si las ganancias terminan en su cuenta, es el beneficiario. Entendido. El que disfruta del dinero. ¿Y el segundo? El segundo es por control directo. Aquí no hablamos de dinero, sino de poder. Es la persona que de facto puede imponer las decisiones importantes en las asambleas o que tiene la capacidad de nombrar o quitar a la mayoría de los directivos. Es quien tiene el volante aunque el coche no esté a su nombre. El poder detrás del trono. Eso rompe la idea de que solo los accionistas son los dueños.
Un asesor externo muy influyente o un familiar que no está en los papeles, pero que toma todas las decisiones podría caer aquí. Exactamente. Y el tercer criterio es el más numérico y, para muchos, el más sorprendente, por control indirecto. Aquí es donde entra un porcentaje. La ley considera beneficiario controlador a quien posea o controle los derechos de voto de más del 15% del capital social. Perdón, ¿escuché bien? ¿1, 5%? Creí que hablaríamos del 51, el control clásico. Con un 15% en muchas empresas ni siquiera te dan la mejor silla en la sala de juntas. ¿Por qué un umbral tan bajo? Precisamente para eso. El umbral es deliberadamente bajo para atrapar a cualquiera con una influencia que la autoridad considera significativa. Quieren evitar que alguien diga, yo solo tengo el 20%, no controlo nada. Para el fisco, con más del 15%, ya tienes una voz que importa. Pero lo fascinante aquí es el candado de seguridad que metieron en la ley. Suena a que no hay escapatoria. Controlador al administrador único o, en su caso, al presidente del consejo. Vaya, o sea que no puedes levantar las manos y decir, mi estructura es muy compleja, no sé quién es. La ley te responde, si no lo encuentras, el que está sentado en la silla del conductor es el responsable. Alguien siempre tiene que dar la cara. Exactamente. El mensaje es claro. Siempre habrá un rostro, una persona física a quien señalar como responsable final. Ok, digamos que una empresa ya hizo su tarea. Identificó a su beneficiario controlador. ¿Ahora qué? ¿Le tiene que mandar un reporte mensual al SAT o algo así? No, y esa es una confusión muy común. No es una declaración periódica. La obligación principal es, primero, obtener y conservar la información. Y no hablamos de un nombre en un post-ID, hablamos de armar un expediente de investigación privada prácticamente. ¿Qué tan profundo es ese expediente? Fíjate, el documento menciona que son cerca de 20 datos específicos por cada beneficiario. Nombre completo y cualquier alias. Fecha de nacimiento, RFC, CURP, domicilio particular y fiscal, estado civil, datos de contacto. Básicamente, tienes que armarle una biografía no autorizada para el SAT. Y muy importante, incluir por qué esa persona califica bajo los criterios que ya vimos. Eso de conseguir 20 datos específicos suena a una pesadilla logística. ¿Qué pasa si el beneficiario controlador es, no sé, el abuelo fundador que vive en el extranjero y no quiere dar sus datos? ¿Cómo se maneja esa conversación? Ese es el reto real para las empresas. La ley no te da opciones, te exige tener la información. La conversación será incómoda, pero la alternativa es una multa millonaria. Y la segunda obligación lo hace aún más tenso, mantenerla actualizada. Si algo cambia, la empresa tiene un plazo de 15 días naturales para actualizar todo el expediente. No, espera. Naturales. O sea, contando fines de semana y días festivos, imagínate que tu socio vende sus acciones un 20 de diciembre. Tienes hasta el 4 de enero, en plenas vacaciones, para conseguir 20 documentos del nuevo socio. Parece una trampa diseñada para que las empresas fallen. Es un plazo increíblemente corto. Y finalmente la tercera obligación es entregarla al SAT cuando la pida. La información se guarda en casa, pero si la autoridad toca tu puerta, tienes 15 días hábiles para entregar todo. Y debes conservarla por un mínimo de 5 años. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa esto para el sistema legal? ¿Es solo para que el SAT recaude más o hay algo más grande detrás? Hay algo mucho más grande. Lo que estamos viendo es la construcción de un puente entre dos mundos que antes se vigilaban por separado, el mundo fiscal y el mundo de la prevención del lavado de dinero, de la famosa ley antilavado o LFPI o RPI. ¿Cómo se conectan ahora? La ley antilavado ya obligaba a quienes realizan actividades vulnerables, notarios, agentes inmobiliarios, a identificar a un dueño beneficiario. La idea era la misma, saber quién estaba detrás de una compra. Lo que hizo la reforma de 2022 fue tomar ese concepto, pulirlo y hacerlo una obligación fiscal universal para todas las empresas. Entonces, ¿el Estado está construyendo una base de datos central, por así decirlo, del poder económico real en el país? Exacto. El material de análisis lo resume en 3 pilares. El primero, claro, es el combate a la evasión fiscal. Es más difícil usar prestanombres. El segundo es la responsabilidad jurídica. Y aquí entra un concepto clave: levantar el velo corporativo. Suena a película de misterio. ¿Qué significa eso en la práctica? Piensa en la empresa como un coche.
Antes, si el coche chocaba y el conductor huía, solo podías demandar al coche, a la empresa, que quizá ya no tenía ni un peso. Ahora, el SAT puede abrir la puerta, sacar al conductor de carne y hueso y decirle, tú eres el responsable final de este desastre. O sea que la protección de la sociedad anónima ya no es un escudo tan fuerte como antes. El anonimato se está acabando. Exacto. Y el tercer pilar es la transparencia internacional. México es parte de foros como la OCDE y necesita cumplir con estos estándares para no ser visto como una jurisdicción no cooperante. Eso ahuyentaría la inversión extranjera seria. Todo esto suena a una cantidad enorme de trabajo. Me imagino que la única forma de asegurar que todos cumplan es que el castigo por no hacerlo sea brutal. ¿Qué tan grande es el garrote que usa la autoridad aquí? Aquí es donde la ley muestra los dientes. El texto lo describe muy bien. Las multas son de las más agresivas en toda la legislación fiscal mexicana. Están diseñadas, pues, para causar pánico y que nadie se atreva a ignorar esta obligación. Vayamos a los números, ¿qué es lo que impacta? La omisión más grave, que es no obtener o no conservar la información del beneficiario, tiene una multa que va de 1.500.000 a 2 millones de pesos. 2 millones. Para una pyme, eso puede ser el fin del negocio. Pero espera, porque aquí viene el golpe de knockout. Esa multa es por cada beneficiario controlador que no tengas identificado. A ver, que quede clarísimo. No es una multa por empresa, es por cada persona. O sea que una empresa familiar con 3 socios fundadores que no hizo su tarea no enfrenta una multa de 2 millones, enfrenta una potencial de hasta 6 millones de pesos. El riesgo es gigantesco. Es un riesgo existencial para muchas empresas. Y no es la única sanción. Si tienes la información, pero no la actualizas en esos 15 días, la multa va de 800.000 a 1 millón de pesos. Y si la presentas incompleta o con errores, la sanción es de 500.000 a 800.000 pesos. Son cifras que te quitan el sueño. Queda claro que no es una recomendación, es una obligación con consecuencias devastadoras si se ignora. El mensaje de la autoridad no podría ser más claro. Esto ya no es opcional. En resumen, para ir cerrando, la figura del beneficiario controlador no es un trámite más. Es un cambio de paradigma total hacia la transparencia, impulsado a nivel global pero con consecuencias locales muy serias. Es una obligación de debida diligencia extrema para saber quién realmente se beneficia y controla un negocio en México. Y yo añadiría que esto está cambiando la forma en que se piensan los negocios y las inversiones. La vieja estrategia de usar múltiples empresas para diluir la responsabilidad o esconder la identidad del dueño final se ha vuelto legalmente un campo minado. La era de la opacidad corporativa, al menos desde la perspectiva legal, parece estar llegando a su fin. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. En un mundo cada vez más conectado, donde la información financiera viaja a la velocidad de la luz, ¿es realmente posible mantener el anonimato corporativo? ¿O es la transparencia total, nos guste o no, el único camino a seguir para cualquier negocio que quiera operar legítimamente a largo plazo?